Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Perfiles de Coraje. Para dar inicio a esta presentación, saludamos en primer término al Presidium que nos acompaña. Senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y secretaria de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. Doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora y exdirectora del Centro de Investigación sobre América del Norte. Licenciado Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Esta tarde saludamos y damos la bienvenida a la maestra Avelina Morales, directora de investigación de la Cámara de Diputados. A la licenciada Fernanda Sordo, titular del Centro de Documentación de la Auditoría Superior de la Federación. Al doctor Jorge Briceño, en representación del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Damos la bienvenida al senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y autor de la presentación de esta edición. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Para dar la bienvenida a esta presentación, escuchemos las palabras del senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Creo que eventos como estos nos nutren, sin duda, y es por ello que hoy les agradezco que estén con nosotros, acompañándonos. Gracias, senadora secretaria. Gracias, Zoé, por tu visita. Gracias a la doctora Consuelo Paz. Gracias al ingeniero. Hay libros indispensables y hay personas indispensables. Cuando un libro transforma el espíritu de una persona y ésta es capaz de modificar, transformar, mejorar su realidad, entendemos que se encontró con un libro indispensable. Recordamos las palabras del gran escritor Joseph Conrad. El autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Toda lectura nos transforma en un sentido u otro. Nunca somos los mismos después de haber leído algo nuevo. Apenas un año después de tomar protesta como senador, John F. Kennedy, quien recordamos ya había sido diputado, empieza a escribir Perfiles de Coraje. De tal suerte que estamos hablando de un hombre con experiencia legislativa y con responsabilidades en la toma de decisiones como representante de su nación desde 1947. En el año de 1954, mientras convalecía de una operación de columna, resultado de un accidente cuando servía en la Marina de su país, se acercó a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para documentar la historia narrada en Perfiles de Coraje. El libro fue publicado en 1956 y se convirtió rápidamente en un éxito tanto editorial como comercial, lo que ayudó a John F. Kennedy a posicionarse en la conciencia de todo un país. Pero ¿por qué Perfiles de Corajes? Es un libro indispensable. Se puede caer en el prejuicio de que esta obra es útil únicamente para políticos. Nada más lejano de la realidad. Este gran libro ofrece un sinfín de enseñanzas
Una de ellas es la revaloración de una palabra, coraje, en su sentido de decisión y esfuerzo. Voluntad que se impone a las circunstancias, presencia invaluable del espíritu ante las vicisitudes. En nuestra actualidad se malentiende el coraje como ira o enojo, haciendo que una actitud tan indispensable para la toma de decisiones no adquiera la resonancia que amerita. La toma de decisiones trascendente involucra todos los ámbitos de acción. Por supuesto que en la política es más evidente porque implica tomar decisiones que afectan o benefician directa o indirectamente a cientos de miles de personas. En un ejercicio de autocrítica, debemos reconocer que la percepción sobre los políticos suele ser ambivalente. Somos una necesidad y algunos afirman que un mal necesario. Al mismo tiempo, al respecto recordamos lo que decía Goethe: pensar es fácil, actuar es difícil. Actuar según se piensa es aún más difícil. Tal es el corazón de la política, es actuar como el pensamiento y la reflexión nos indique. Es tener dignidad, es actuar para hacer un servicio al país, nunca a uno mismo. En pocas palabras, es tener el coraje para actuar pensando en los otros, a quienes representamos, olvidando en muchos casos incluso la afiliación partidista, siempre teniendo como foro el bienestar de la nación. Tal es otra de las enseñanzas de perfiles de coraje. Esta obra narra los momentos de decisión de 8 senadores de los Estados Unidos, todos ellos con coraje. Tomaron decisiones impopulares, en su momento decisiones incomprendidas, y los hicieron aparecer como traidores a sus electores, a sus regiones y a su futuro político. Sin embargo, el curso de la historia nos pone a todos en el lugar que merecemos. Es justicia aplicada por el tiempo, justicia que nunca se equivoca. Todos ellos tuvieron una mira mucho más alta que el aplauso fácil, la aceptación de las masas o el beneficio personal. Dejaron de pensar de manera egoísta y sin buscar la gloria efímera, defendieron el bien colectivo, el bien nacional, sin que les importara el descrédito que ello les acarrearía. Actuaron además con responsabilidad, con coraje. Coraje para luchar por una visión de país, porque recibieron la actuación política como un fin y no como un medio para lograr beneficios individuales. Siguiendo su ejemplo, los políticos y las personas, todas, deben tener el coraje y la valentía para decir lo que piensan. Kennedy encontró en estos 8 senadores ejemplos concretos de coraje político. Entendiendo como lo que debe hacer un servidor público en determinadas circunstancias, en atención a sus propias convicciones, incluso cuando por hacerlo ponga en riesgo la propia carrera y encuentre la incomprensión generalizada de los votantes o el repudio de sus pares. La lectura de esta obra debería de ser obligatoria para quien dedica su vida, su energía y su empeño a la política. Seguramente Kennedy sintió el llamado del coraje, de la responsabilidad de actuar según su pensamiento comprometido con la nación. Es posible que se sintiera identificado con esos gigantes
incomprendidos que con el paso del tiempo demostraron su valor. Quizás en sus horas de lectura entendió que esas muestras de coraje histórico podrían servirle de guía, de pauta moral digna de ser imitada. La integridad política y moral mostrada en este libro debió haber conmovido el espíritu del joven senador y que en compartirlas para despertar un valor que cada vez es más escaso: la esperanza. Este libro es también un manifiesto magnífico que grita fuertemente que la esperanza es posible en un mundo cada vez más personalista, un mundo que olvida que todo vivir es convivir y que todas las acciones humanas tienen repercusiones en el espacio y en el tiempo. Este escrito nos ayuda a comprender que las grandes y desinteresadas obras no son privativas del pasado. Nos muestra que todos, desde nuestras actividades cotidianas, somos capaces de asumir el necesario coraje para tomar decisiones que trasciendan nuestro ámbito individual. Nos muestra la maravilla que es tener el coraje para pensar en los demás. No alcanzaría el espacio para referir los momentos de coraje y de decisión que el mismo Kennedy tuvo que enfrentar en su corto mandato presidencial. Momentos históricos de la Guerra Fría. El riesgo de una guerra nuclear estuvo latente cada día de su gestión, y quizás acudía a los ejemplos que su mismo libro mostraba para solventar de manera sabia, ecuánime, los riesgos de una guerra definitiva. No cabe duda, hay personas muy importantes y muy imprescindibles. Hoy estamos ante la obra de uno de ellos, el libro de perfiles de John F. Kennedy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. A continuación tiene la palabra el autor de la presentación de esta publicación, senador Zoe Robledo Aburto. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas al Senado de la República. Este es un día verdaderamente especial, significativo para mí y para el Senado, y por supuesto para toda la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales que hoy preside nuestro senador Adolfo Romero Lainez. Sin duda sé que es un tema que está en la agenda, por supuesto, de la senadora Marcela Guerras, toda vez que en su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, pero además en su calidad de una lectora voraz y además una preocupada y atenta analista sobre los temas norteamericanos y de la historia de aquel país, pues es también relevante. Y para mí lo es porque fue la última publicación que hicimos en la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Y me atrevo a decir que es de las mejores. Y lo digo porque, a final de cuentas, concentra mucho de lo que esa comisión debe de aspirar a ser. Será una comisión que no publique los libros del trabajo legislativo. Las comisiones, todas y cada una de ellas, tienen los recursos financieros, humanos, justamente para atender las publicaciones del trabajo legislativo, memorias, encuentros, foros que se traducen en libros, y qué bueno, y ojalá sigan existiendo así. Pero el Senado y su trabajo editorial debe de trascender esa idea. Trascender la idea de que para publicar con el sello del Senado hace falta ser amigo de un senador. Prestigiar el sello del Senado de la República para que publicar
aquí sea sinónimo de rigor, de prestigio, de algo que es relevante más allá del Senado de la República. ¿Y qué más relevante que publicar un libro escrito por un ex senador? Porque lo que estamos publicando es un libro de Kennedy como senador. Kennedy se estrenó con este libro como senador y como figura pública. Sin duda ya era famoso, relevante, una celebridad política por su familia, por ser hijo de Joseph Kennedy, por su trabajo como congresista, por su tarea y sus servicios prestados durante la guerra. Pero este libro lo replantea con un hombre de ideas. Y eso me parecía que era relevante publicarlo, y sobre todo publicarlo en español este año en el que se cumplen 60 años de la publicación de este libro en Estados Unidos. Y déjenme contarles un poco la historia de esta publicación, porque uno de los primeros retos que tuvimos cuando HarperCollins y la propia familia Kennedy tuvieron a bien aceptar que publicáramos este libro. En este libro no pagamos los derechos porque los poseía Harper, y decidimos ir a esta coedición. Uno de los primeros temas que nos detuvo y nos generó un debate era cómo traducir Profiles on Courage, porque podíamos decir, coraje, ¿qué significa? ¿Qué significa coraje en inglés y qué significa coraje en español? Porque para muchos en México, cuando se habla de coraje, pensamos en enojo, pensamos en ira. ¿Qué coraje? Es una expresión muy común de molestia ante la frustración de algo que pudo ser y no lo fue. ¿Qué coraje decimos ante una injusticia? ¿Qué coraje cuando hay limitaciones de la clase política? ¿Qué coraje ante la corrupción y la desigualdad? Pero también existe otra acepción de la palabra, que es en la que pensó Kennedy, la de valor, la de audacia. La propia Real Academia de la Lengua Española define el coraje como impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo o valor. En esta definición retomada por Kennedy, nos parecía que era relevante retomarla y respetarla cuando el libro viera por primera vez circulara en el español, respetando la intención original del autor. Alguna vez le preguntaron a Kennedy si creía él que existía un vicio típico de nuestro tiempo, y su respuesta fue muy interesante: la cobardía. Dijo, sí, el vicio típico de nuestro tiempo es la cobardía. En la misma escala con la que Kennedy despreciaba la cobardía, afirmaba justamente que el coraje era la virtud más admirable de las personas. Y sin duda que Kennedy tenía la licencia para decirlo. Justamente en el prólogo de la presente obra, su hija, Caroline Kennedy, hoy embajadora, por cierto, de los Estados Unidos en Japón, recuerda todo el episodio que fue el génesis de esta publicación. El episodio en donde en 1943 el entonces teniente Kennedy, al mando de la lancha torpedera PT-109, fue arrollada por un destructor español en una noche sin luna. Narran todos los testigos que una noche muy oscura, el torpedero no los ve, y además era japonés, tampoco si los hubiera visto los hubiera atacado, pero le pasa encima a la lancha torpedera, y Kennedy logra poner a salvo a toda su tripulación hasta que fuera rescatado. Por este hecho, Kennedy, cuando regresa a los Estados Unidos, recibe la medalla de la Armada y del Cuerpo de Marines en el grado de héroe de guerra y la condecoración de Corazón Púrpura por heridas de combate. Este episodio, por eso yo creo que es la génesis, me parece que tuvo dos consecuencias muy afortunadas que llevaron a la redacción del presente libro. Una es de orden 100% físico, porque el ataque que dejó, de esa noche dejó a Kennedy con una lesión de espalda que lo acompañaría el resto de su vida hasta que fue presidente. Esa lesión le implicaba muchas veces tener que pasar largas temporadas en el hospital en recuperación. Esas temporadas fueron las que le dieron tiempo para leer, para reflexionar y por supuesto para escribir. La otra consecuencia me parece que es la que tiene que ver con los dominios del carácter.
la que tiene que ver con cómo se forja la personalidad. Kennedy era considerado un héroe por el ejército de los Estados Unidos y sin embargo no gastó tiempo pues en la egolatría y en estar narrando esta hazaña heroica, y decide un camino distinto, decide escribir un libro de personas que admiraba, que en su momento fueron impopulares, ya lo ha dicho el senador Romero Lainez, fueron considerados traidores o tuvieron que tomar una decisión no a partir de lo que era popular, sino a partir de lo que era necesario y en congruencia de lo que creían. 10 años después del accidente, ya como senador, en su primer año en el Senado de la República, Kennedy indaga en la vida de estos senadores que habían tenido momentos de coraje. Y otra vez, no es el coraje físico, como el que él conoció durante la guerra, sino el coraje en la política, el coraje político, el coraje de quien tiene que tomar una decisión en la que pone en riesgo todo, lo que en México conocemos como capital político, cuando se pone en riesgo la reputación, cuando se pone en riesgo incluso las amistades, pero que lo que se busca proteger y blindar es la congruencia. La congruencia, que es un ejercicio tan simple como es decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Así de simple. Algo que muchas veces en la clase política pareciera hasta común y aceptado y tolerado, violar de manera permanente en el altar del pragmatismo. Si es algo, el político que no es pragmático se le acusa de ingenuo, político que no es pragmático se le acusa de poco profesional o hasta amateur. No, es un político congruente. Por eso este retrato de 8 senadores y 8 políticos que rechazaron el camino fácil, que asumieron posiciones contrarias a las de su partido, contrarias a la opinión pública e incluso contrarias a lo que les pedían sus electores y que por ello perdieron prestigio, perdieron popularidad, es el camino que decide seguir Kennedy. Políticos justamente como él también, que como lo vivió en las aguas del Pacífico, sabía que muchas veces nadar a contracorriente, como el salmón, puede ser difícil, puede parecer heroico, puede parecer incluso hasta poco sensato, pero que a la larga es la única manera de mantenernos vivos y rejuvenecidos. Este libro es en sí mismo un acto de coraje por eso. Kennedy, pues, pudo haber escrito sobre el coraje de la supervivencia y la lucha por la vida, un sentimiento que sin duda sintió, y sin embargo Kennedy decide abordar el concepto desde la óptica contraria, la del coraje intelectualizado e idealista, la del coraje político. Este concepto no es ajeno a la tradición política estadounidense. Fue justamente en este mismo tenor que Barack Obama tituló a su autobiografía La audacia de la esperanza, y es que audacia y coraje pertenecen a la misma tradición. Juntos forman un universo conceptual que privilegia la innovación, el riesgo y la resistencia. Mucho, sin duda mucho de ello ha quedado impregnado en una familia de políticos que comienza con John Quincy Adams, pasa por Kennedy y continúa hasta el día de hoy. En ese sentido, Perfiles de Coraje es la indagación histórica más importante que existe de una actitud política que le regresa dignidad a la actividad política. No hacer lo cómodo, hacer lo correcto. El otro elemento destacable de la improbable historia de este libro es la acción misma del político que escribe. Aquí en México tenemos una tradición, no sé si es exclusiva de nuestro país, de políticos que quizás han escrito más libros de los que han leído, pero más allá de eso, la tradición política del político escribiendo, y más allá de las razones que le dieron el tiempo para poder escribir Perfiles de Coraje, Kennedy aquí despliega un ejercicio reflexivo que sería importante en su carrera política, un ejercicio que le permitió entenderse a sí mismo y con ello posicionarse en el mundo de la política norteamericana. La pluma de Kennedy es movida por un deseo y una capacidad de encontrar orientaciones morales, orientaciones intelectuales, fijarlas en un momento y a partir de fijarlas darle forma a todo un sistema de valores congruentes sobre los cuales siempre va a ser más fácil hacer política si no se traiciona ese sistema. Así es que su pluma e indagación aportan luz y me parece que aportan también un ejercicio de reivindicación de decisiones que en su momento fueron juzgadas con la ligereza de la coyuntura. Kennedy se define en estas páginas como un político cuyo principio de organización central
de su universo moral e intelectual es una imaginación histórica, fuerte, amplia, clara, que abarca el presente y también abarca el futuro. Por eso, de verdad, es un gusto estar hoy aquí presentando esta publicación. Una publicación que además tiene que ver con quizá uno de los presidentes de los que se guarda mejor memoria entre los mexicanos, no solamente por aquella visita histórica que hizo con el presidente López Mateos, sino por su lucha por los derechos civiles, por su cercanía con los migrantes mexicanos e hispanos en los Estados Unidos. Me parece que además es muy destacable decir que los esfuerzos de este libro también rindieron su fruto político en su momento, del cual también, hay que decirlo, Kennedy no escapaba de saber cuál podía ser la potencia de escribir un libro como este. En 1957, Perfiles en Coraje o Profiles on Courage ganó el premio Pulitzer y justamente ubicó en la escena nacional la voz propia de un senador novato perteneciente al apellido que define lo mejor de la política norteamericana. 60 años después de su publicación en Estados Unidos, el Senado de la República en México presenta la primera traducción al español. El momento me parece que no podría ser más propicio. Hoy, nuestra clase política en México está sumergida en una profunda crisis de identidad y una profunda crisis también de valores. Ante ello, las palabras y las historias que Kennedy recuenta en el presente tomo pueden ser, y ojalá lo sean, una guía para encontrar un rumbo nuevo. Una guía y no un adorno en una biblioteca. Una guía que se genere a partir del ejercicio de la lectura de esta publicación. En un medio que venera el pragmatismo, Kennedy nos presenta una forma distinta de entender y de ejercer el deber político, con coraje. Ojalá que la lectura de la vida de estos senadores inspire a otros políticos a actuar con coraje, que abandonen el cálculo inmediato, que se paren en los hombros de los gigantes reseñados aquí y logren ver más allá de la próxima coyuntura. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los involucrados en esta publicación. Muchas gracias, senador. Pasconsuelo Márquez Padilla García es doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Sociología por la Tulane University y en Ciencias Políticas por el MIT. Trabaja temas relacionados con el federalismo, la democracia, el neoconservadurismo y la justicia internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de varios libros y artículos de revistas. Fue directora del CISAN, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de 1997 a 2001, y de la revista Voces de México, de 1995 a 2001. Es tutora en posgrado de Ciencias Políticas. Obtuvo los premios Sor Juana Inés de la Cruz en 2007 y al Mérito APA UNAM 2014. Actualmente es directora en jefe de Norteamérica Revista Académica, investigadora y exdirectora del Centro de Investigación sobre América del Norte. A continuación tiene la palabra la doctora Pasconsuelo Márquez Padilla, quien presentará una conferencia alusiva a la presentación del libro que hoy nos ocupa. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Senado de la República y en particular a los senadores Romero, Lainez, Guerra y Robledo por la invitación para comentar este libro, así como a Fabiola Rosales por todo el apoyo logístico para la realización de este evento. El libro se llama Perfiles de Coraje y fue escrito por el entonces senador John F. Kennedy. Cuando me hicieron la invitación, inmediatamente busqué el libro en inglés y me pregunté cómo se habría traducido el título. Para mi sorpresa, es una traducción literal, Perfiles de Coraje, y me sorprendió precisamente porque, como dice en el prólogo el senador Robledo, coraje en México solo lo asociamos con algo negativo, pero en el diccionario de la lengua española, como ya se mencionó, tiene dos definiciones, como impetuosa decisión y esfuerzo de ánimo, valor, y también como ira.
pero es en el primer sentido que se utiliza más en los Estados Unidos. Y es este precisamente el sentido que le da Kennedy en su libro. Lo define, siguiendo a Ernest Hemingway, como la gracia bajo presión. El presidente Kennedy, de alguna manera, siempre fue diferente, fue excepcional, tuvo coraje. En su discurso de inicio les dijo a los americanos: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Es decir, como funcionario del gobierno incita a los ciudadanos no a demandar sus derechos, sino a asumir sus obligaciones. Asume así que gobierno y sociedad tienen que actuar conjuntamente si realmente quieren solucionar los problemas sociales y económicos. Es decir, los ciudadanos también tienen que mostrar este coraje. En el libro Kennedy relata cómo John Quincy Adams fue abandonado por el Partido Federalista, ya que consideraban que Quincy Adams había olvidado los intereses de Massachusetts, su estado. Los federalistas, preocupados por mantener la hegemonía de la Nueva Inglaterra, temían que la expansión hacia el oeste disminuiría la influencia política y económica de las ciudades del noreste y, sobre todo, pensaban que los nuevos territorios darían mayoría en el Congreso a los republicanos jeffersonianos. Quincy Adams tenía una posición nacionalista en contra de los británicos, mientras que muchos de los grupos empresariales de su área tenían una posición pro-británica, estaban en contra de un embargo contra Inglaterra. Sin embargo, Quincy Adams apoyó el embargo. El conflicto entre los estados esclavistas y los abolicionistas se fue generando desde 1820, culminando en la Guerra de Secesión en 1861, que puso en una situación crítica a todos los senadores, quienes tuvieron que decidir entre aliarse a un estado o promover la unión. La lucha entre los abolicionistas del norte, los republicanos, y los esclavistas del sur, los demócratas, fue despiadada en el campo de batalla y feroz en el Senado. El sur veía en la Cámara de Representantes el creciente poder de la población del norte. Era entonces en la Cámara de Senadores donde podía librar su batalla. Por tanto, la admisión de nuevos estados amenazaba el equilibrio entre el norte y el sur, por lo que en varios compromisos admitían un estado esclavista y un abolicionista para lograr el balance, pero los compromisos entre los estados finalmente llegaron a su fin. Para 1861, el federalismo estadounidense se puso a prueba. Los estados habían entrado libremente al pacto federal. La pregunta era ahora si podían libremente los estados esclavistas separarse de este pacto federal. La fuerza del norte obligaba de alguna manera a que el sur solo viera la secesión como la única respuesta para poder mantener su sistema esclavista de producción. Pero la respuesta del norte era la necesidad de la abolición de la esclavitud y el imperativo de continuar con la unión, es decir, continuar con el pacto federal aunque fuera por la fuerza. Ante la propuesta del presidente Taylor de que entrara California como estado libre en 1850, Henry Clay proponía un compromiso y fue Daniel Webster quien lo apoyó. Para el senador de Massachusetts era más importante defender la unión del país que abolir la esclavitud. Con el compromiso se podía evitar la guerra civil y la secesión, pero muchos lo consideraron traidor a la libertad. El senador por el estado esclavista de Missouri, Thomas Hart Benton, en contraposición con su partido en 1844, se opuso a la anexión de Texas como estado esclavista y apoyaba la anexión de California como estado libre. En definitiva, luchó también por evitar la secesión de Missouri. El compromiso de Clay en 1850 fue apoyado por Sam Houston. Estaba contra la ley Kansas-Nebraska,
que revertía el compromiso Missouri al aceptar a los 2 estados como esclavistas, tanto Kansas como Nebraska. Sus partidarios se sintieron traicionados cuando lo vieron del mismo lado que los abolicionistas, pero el senador Houston lo que quería era la unión que consideraba era más importante que los intereses locales. Se oponía a la secesión de Texas y denunciaba tanto a los extremistas del norte como del sur. Y como gobernador de Texas se opuso a la secesión de Texas y por tanto renunció a la gubernatura. Estas luchas en el Senado no terminaron con la cruenta guerra de la secesión. Los grandes debates continuaron en el Senado, mostrando los rencores y diferencias entre el norte y el sur. El oeste, recién colonizado, llevó a nuevos actores al legislativo, ya que se anexaron 11 nuevos estados libres. Nos relata Kennedy cómo en el legislativo se promovió el juicio político contra el presidente Andrew Johnson, quien pretendía, siguiendo la línea de Lincoln, establecer políticas de reconciliación con el sur, pero los republicanos más radicales querían tratar al sur como provincias conquistadas. Edmund Ross, representante de los republicanos de Kansas, en su acalorada y empatada decisión, votó en contra del juicio político del presidente, y aunque siempre rechazó a los estados esclavistas y se oponía a algunas de las políticas del presidente, sin embargo, dio el voto definitivo para evitar el juicio del presidente, porque todo hombre, en su opinión, tenía derecho a un juicio imparcial, y sobre todo porque la rama ejecutiva no debía estar a merced de la rama legislativa. Lucio Lamar, el congresista de Mississippi, aunque era representante del sur, se daba cuenta que la única solución para el desarrollo de Estados Unidos era la reconciliación y la reconstrucción, aunque esto iba en contra de los intereses de las masas, que no querían superar el conflicto. El siglo XX, Kennedy resalta el papel jugado por George Norris y Robert Taft, quienes formaban parte de una legislatura diferente. Para 1913, por la 17ª enmienda, ya los senadores eran elegidos en forma directa y no a través de las legislaturas locales. Norris, republicano de Nebraska, tenía una resolución que proponía que la Cámara, y no el líder de la Cámara, nombrara a los miembros del comité del reglamento a cargo del programa de la Cámara, lo cual le daba un poder absoluto al líder de la Cámara, y logró unir a demócratas y republicanos para evitar la concentración del poder en esa rama del gobierno, en el líder del legislativo. También Norris, en favor de la tolerancia, defendió a candidatos a pesar de ser afiliaciones religiosas. Apoyó a un católico antiprohibicionista, por lo que fue fuertemente criticado por sus correligionarios. El senador Robert Taft, republicano por Ohio, apoyó programas de salud, educación y vivienda, a pesar de ser un conservador, porque pensaba que el gobierno tenía que actuar cuando la empresa privada no atendía estas necesidades. A pesar de sus deseos de llegar a la presidencia, estuvo en contra de los juicios de Nuremberg, que contaba con gran popularidad al declarar la pena de muerte a los líderes nazis. Taft consideraba que esta era una ley post facto y por tanto no debía tener validez. Aplicar esa pena era ir en contra de los principios de la Constitución de Estados Unidos. Al final del libro, Kennedy nos dice que no quiere juzgar quién tuvo la razón en todas estas distintas situaciones. No está interesado en saber si la acción o decisión fue o no la correcta. En su libro, más que relatos de distintas épocas, comparte con nosotros su visión sobre la política. Consideraba que desafortunadamente la política se ha convertido
se había convertido y se sigue convirtiéndose en una política de grupos de interés y de facciones, y por tanto ha perdido el aprecio de la población, y es entonces cuando pide que los legisladores recuperen la virtud pública exigida tanto por los griegos como por los romanos. Kennedy lo que quiere subrayar es el papel que un senador tiene que jugar dentro de la rama legislativa, que más allá de sus intereses particulares o de sus intereses de partido, debe tener el coraje de seguir lo que considera conforme a su conciencia que es lo correcto. En todos los ejemplos que el autor nos presenta, explica cómo los legisladores en ocasiones se vieron obligados a terminar su carrera política y sufrieron ataques y ostracismo, fueron menospreciados por ambos partidos, pero finalmente tuvieron el coraje, el valor de mantenerse consistentes en su posición. Resalta así el papel del líder o la acción del individuo, más allá de las instituciones o los procesos políticos, poniendo así al individuo al centro del análisis político y no al poder o a los partidos, apuntando el significado de una acción individual en momentos críticos que puede tener un gran impacto. Nos relata ejemplos de hombres no perfectos, sino con defectos y virtudes. Ofrece, nos dicen Hammer y Madley, modelos a seguir como lo hacían los romanos a la manera de Cicerón, porque pensaba que hay que aprender de la historia para no repetir los mismos errores, actuando siempre con coraje en los momentos difíciles. Los padres fundadores de Estados Unidos, Jay, Hamilton y Madison, tenían miedo de las masas en la nueva democracia. Es por tanto que crearon una complicada arquitectura institucional en donde los pesos y contrapesos protegían a los ciudadanos estadounidenses de la concentración del poder y de las masas que pueden ser fácilmente manipuladas. Asimismo, protegía no solo la voluntad de la mayoría, sino también la voluntad de la minoría. En este mismo sentido de temor hacia el populismo, al analizar la actuación de varios senadores a lo largo de la historia, destaca el valor que tuvieron para tomar decisiones en contra de las decisiones más populares. Senadores que tuvieron el coraje de votar en contra de su partido, cuando según sus propios valores y su conciencia debían de votar en otro sentido. Esto, a pesar de que los atacaran, los insultaran, los desconocieran como miembros de su partido o aún de su propio Estado. Detrás de este relato hay una concepción de democracia más rica que la mera suma de los votos. Esto significa que no hay nada intrínseco en la democracia que nos dé como resultado la mejor de las decisiones. Hay momentos en que las mayorías pueden estar en contra de lo que realmente es el bien común. Así pues, en ocasiones, los legisladores deben tomar decisiones difíciles que van en contra de las mayorías, porque conciben que hay un bien común superior que va a redundar en un gran beneficio para la población. El federalismo exige el balance entre el interés local y el interés nacional. Los senadores son electos para determinar cómo proteger los intereses locales, pero situándose siempre como parte de la nación. Y es por tanto que admira a los que tienen el coraje de llegar a acuerdos con sus opositores, en tanto que consideran que es para conservar la unión. Lo importante es concebir la posibilidad de transigir por un bien mayor, ya que la política y la legislación no son cuestiones de principios inflexibles, nos dice Kennedy, ni de ideales inalcanzables. Se trata de lograr compromisos entre los distintos partidos y grupos para que el país avance, porque son los acuerdos lo que forma el cemento de un país. Toda legislación, nos dice el senador Henry Clay, está basada en el principio de concesión mutua. Y añade, hay que hacer lo que es correcto sin importar si es popular o no.
Kennedy resalta la necesidad de la aplicación de la ley, no de acomodar a la ley si nos conviene para poder atacar a un enemigo. La ley tiene que ser imparcial, igual para todos, y no se debe de crear artificios legales para acomodarlo a nuestros intereses. El entonces senador por Massachusetts nos habla de un caso en que un legislador se opone al juicio político del presidente a pesar de que no coincide con él en su manera de pensar y de actuar. Y es aquí que Kennedy retoma la idea de los padres fundadores, quienes estaban en contra del dominio de cualquiera de las ramas del gobierno. Debería existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial un verdadero balance, y ninguna de estas ramas debía dominar. Fue pues en contra de posible dominio de su propia legislatura que un legislador apoyó al Ejecutivo. En forma similar, describe cómo otro legislador incluyó legislaciones para hacer a la rama legislativa más democrática, encima de los poderosos intereses del líder de la Cámara. Ahora bien, el punto que considero fundamental del libro fue descubrir el papel que algunos de estos senadores jugaron como puentes entre los partidos, como puentes entre una sociedad profundamente dividida, y entre el norte y el sur, entre los abolicionistas y los esclavistas. El mismo Kennedy tuvo que jugar como presidente un papel fundamental como puente entre una sociedad en los 60s profundamente dividida en pro de los derechos civiles y en contra de la emancipación real de la población afroamericana. Kennedy, como candidato presidencial, a pesar de que no era en un inicio profundamente liberal, supo leer su momento histórico, y fue así que hizo una llamada para que liberaran al líder Martin Luther King, quien había sido arrestado por manifestarse. Esto finalmente sería definitivo para que llegara a la presidencia a lograr el apoyo del 70% de la comunidad afroamericana, a pesar del gran disgusto que les causó a los gobernadores sureños. Y el presidente Kennedy sintió el poder del movimiento social que se estaba gestando y tuvo el coraje de mandar también a la Guardia Nacional para terminar con la segregación académica en Alabama. Comprendió que el federalismo de los padres fundadores no significaba dar total autonomía a los estados, aun si cometían injusticias. El federalismo significaba llevar a la nación hacia conformar una sociedad más justa. La segregación se tenía que terminar en todo el país, y esto significaba también en el sur, a pesar de que perdiera el apoyo de los gobernadores sureños. La ley de derechos civiles promovida por el líder de Camelot fue pasada después de su muerte en 1963. El presidente Kennedy tuvo el perfil y el coraje para actuar como se debía en un momento en crisis, cuando había una sociedad profundamente dividida. Supo actuar como puente entre estas dos concepciones antagónicas de sociedad, promoviendo los derechos civiles y atacando así la discriminación. Hoy en día, la sociedad de los Estados Unidos se encuentra profundamente dividida. Se requiere de la labor de los senadores que cumplan la función de puente, de tal forma que se dé un diálogo constructivo y no un constante conflicto que paralice al gobierno. Esto no solo por el bien de Estados Unidos, sino por el bien del mundo, en tanto que este mundo globalizado, Estados Unidos es hoy por hoy la primera potencia. Sus decisiones políticas tienen consecuencias inmediatas alrededor del mundo. Cuando volteamos a ver el proceso político actual de los Estados Unidos, vemos que hay dos candidatos que han jugado un papel fundamental y que sin embargo no son realmente representantes ni del Partido Demócrata ni del Partido Republicano. Sanders se ha definido a sí mismo como socialista y Trump como independiente. Nos podemos preguntar, ¿cómo es esto posible?
Considero que las elecciones actuales de Estados Unidos hoy en día se deben de analizar con base a 3 puntos, que son: 1, el contexto de una sociedad profundamente dividida, que voy a profundizar un poquito nada más en ese, la decadencia del orden político que existe en Estados Unidos y que ha sido apuntada por Francis Fukuyama, y la erosión del poder que ha sido apuntado por Moisés Naim. Los partidos políticos hoy en día están más divididos en términos, en Estados Unidos están más divididos en términos ideológicos que lo estaban hace 2 décadas. Hay falta de consenso entre los 2 partidos y esta ha aumentado. El número de americanos que se ve como conservador o como liberal dentro de los partidos ha aumentado de 10 a 21%. El 92% de los republicanos está a la derecha del demócrata medio y el 94% de los demócratas están a la izquierda del republicano medio. La opinión negativa sobre el otro partido ha crecido casi al doble que en 1994. 36% de los republicanos ven al Partido Demócrata y sus políticas como una amenaza, y el 27% de los demócratas ven al Partido Republicano como una amenaza. Los activistas han polarizado a los partidos y son los más activos políticamente. En las últimas décadas en la política americana hay desacuerdo casi en todo, sobre economía, seguridad, terrorismo, justicia social, religión, ecología y política. Poco a poco se ha ido rompiendo el necesario diálogo social. Los debates ya no son civilizados y muestra de ello es el bajo nivel del debate entre los candidatos republicanos. La política se ha tornado en una forma de guerra de narrativas, no solo dentro del Partido Republicano, sino también dentro del Demócrata. Es decir, entre el Partido Republicano, o llamado rojo, y el Partido Demócrata, o nombrado como azul, a grandes rasgos podríamos decir que la cultura roja demanda a la religión en la vida pública y los azules no. La cultura azul quiere una más igualitaria distribución de la riqueza y favorece mayores impuestos a los ricos. Los republicanos dicen que los impuestos penalizan el éxito y arruinan la economía. Más aún, quieren menos impuestos. La cultura azul quiere menos libertad para los negocios y más libertad para el sexo. La cultura roja al revés. La cultura demócrata declara que el calentamiento global es un gran peligro y pide por la protección del medio ambiente. Los republicanos argumentan que es irracional comprometer a la prosperidad económica por unos cuantos árboles. Más aún, llegan a decir que el cambio climático no existe. La cultura roja piensa que es una locura limitar el poder del gobierno de luchar contra los enemigos terroristas. Sospecha de las instituciones internacionales y critica a los que hablan de los derechos humanos de los terroristas. Si bien los demócratas están de acuerdo del riesgo sin precedente que actualmente vive Estados Unidos, están en contra de fortalecer el derecho internacional, en esto coinciden con los republicanos, y dar apoyo a las instituciones internacionales, y no quieren proteger a personas acusadas de actos terroristas. Los de la cultura azul son más sofisticados y tienen una religión filosófica y les importa tener fundamentos académicos de sus creencias. Los de la cultura roja o republicanos prefieren a su religión simple, evangélica y militante, y no están tan interesados normalmente en dar sofisticadas justificaciones académicas. Podríamos preguntarnos, ¿hay una crisis de legitimidad de las instituciones en Estados Unidos? ¿Por qué están triunfando los candidatos anti-establishment? A la fecha, oigan esto, a la fecha, nos va a interesar para que a los mexicanos estamos en forma similar, a la fecha solo un 33% tiene confianza en el presidente de los Estados Unidos, solo 32%
tiene confianza en la Suprema Corte y solamente un 8% tiene confianza en el Congreso. Así vemos que, dada la polarización de la sociedad estadounidense y la decadencia de las instituciones políticas y la decadencia del poder o el surgimiento del poder horizontal, lo que nos permite explicar la profundidad, por un lado, del liderazgo de Donald Trump y de su enfrentamiento con la élite del Partido Republicano, y por otro lado, la división del Partido Demócrata y el gran apoyo, a pesar de todo, que sobre todo los jóvenes millennium le han dado a un candidato socialista, Bernie Sanders, que lucha contra el 1% de la sociedad. Es por tanto que hoy más que nunca se requiere de estos senadores con coraje, de lo que nos habla Kennedy, que sirvan de puente entre los partidos, entre la sociedad dividida, para lograr consensos y acuerdos en la sociedad estadounidense. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Márquez Padilla. A continuación escucharemos las palabras de la senadora Marcela Guerra Castillo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para mí es un placer y un privilegio estar esta tarde aquí con ustedes en nada más y nada menos que en la presentación de esta edición en español de Perfiles de Coraje, que verdaderamente más que un libro es un documento axiológico cargado de valores en cada una de las narrativas que viene a través lo que el autor, que el propio John F. Kennedy hace, de 8 personajes, 8 senadores y sus dilemas. Este es un libro que está vigente y seguirá estando vigente. Es un libro que nos enmarca el dilema shakespeariano, el ser o no ser famoso de Hamlet, y el que nos recuerda día con día, sobre todo a quienes estamos inmersos en el proceso público de toma de decisiones, que finalmente los hombres y las mujeres de poder, o aunque no sean de poder, somos lo que decidimos, no somos lo que tenemos, no somos lo que acumulamos, no somos lo que hemos atesorado en el sentido de las habilidades, sino somos lo que decidimos. Y en este caso, los senadores de la República nos veremos, creo yo, inspirados, no solo en la vida y la obra de Kennedy, que de por sí ya es un hombre que ha sido profundamente un elemento, un ser inspirador en muchos estadounidenses, también en mexicanos, como su servidora, que no solo, como dice una amiga, oye, qué guapo está, no solo lo vemos guapo y además con carisma, sino es un hombre de su tiempo, pero que seguirá permaneciendo a través no solo de sus escritos, sino de sus actos. Después de todo lo que dijo la doctora, de lo que el propio senador Adolfo Romero Lainez y la presentación de Zoe Robledo, que sin duda me gustó muchísimo, porque Zoe, además de su perfil periodístico, es un hombre de letras, y eso a mí me gusta muchísimo. Es un joven, un gran senador, y yo le reconozco que haya tenido esa voluntad legislativa, que cuando estuvo al frente de esta comisión, tuvo a bien el de seleccionar, el de poder editar este libro. Este libro nos va a servir a todos, nos va a recordar que somos humanos, que en esta crisis de instituciones, en esta crisis axiológica que vivimos en el todo social, en el movimiento, tenemos una tarea que hacer, la tarea de hacer lo correcto. Y es ahí donde la conciencia nuestra, basada en nuestros principios y en la congruencia de conectar lo que decimos, lo que pensamos, con lo que decidimos y hacemos, es ahí donde entonces nos acercamos al coraje de hacer lo conducente y lo pertinente. Es cuanto, y siendo las 6:10 de la tarde, damos por concluido este espléndido evento. Gracias por estar aquí. Me tocaba a mí concluir y entonces, bueno, yo concluyo después, hice una, perdón, entonces discúlpeme, por favor, y señora, por favor, presente a nuestro último ponente. Y es que estaba muchas gracias, senadora. En efecto, continuamos con la participación del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, quien cerrará esta presentación, licenciado Carlos Anaya Rosique.
Gracias. Bueno, no importa, la verdad es que lo que se tenía que decir en una presentación se dijo, ¿no? Yo agradezco al Senado de la República que me hayan invitado a participar y por supuesto no podía negarme y aprovechar para hablar sobre lo que nosotros como editores, como Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, tenemos que decir. Para nosotros la agenda de las políticas públicas sobre la cultura y la educación es muy amplia. Sin embargo, aprovechando el tema con la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, quiero aprovechar para hablar de la importancia que tienen las bibliotecas en la red de valor del libro y sobre todo en el desarrollo cultural del país, en este caso de nuestra cultura. Yo no estoy tan convencido de si son rojos o azules los norteamericanos estén preocupados por nuestra cultura. Nosotros sí debemos preocuparnos por la nuestra. Las bibliotecas, ya sean especializadas como esta o generales como la Biblioteca Vasconcelos o la de una población distantes, cumplen varias funciones, entre las cuales se encuentran la de preservación del conocimiento, el acceso a la historia, a otras culturas, y son un espacio de comunicación y diálogo. Puedo decir sin temor a equivocarme que abrir una biblioteca es darle futuro a una comunidad, acercarle al ciudadano, a los habitantes del país, las herramientas del conocimiento, de la reflexión, del entretenimiento y la fantasía que provee siempre un libro, vehículo de la palabra escrita. Federico García Lorca, al ser invitado a inaugurar la biblioteca de su pueblo, produjo un extraordinario y emotivo discurso. Medio pan y un libro lo llamó, y que por su extensión no sería posible reproducir en este momento, pero que valdría la pena poner siempre a la entrada de cualquier biblioteca. Y cito una breve parte. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Y termina diciendo, ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Y digo yo, las bibliotecas son entonces esa luz que debe iluminar el camino de nuestro país, de nuestra cultura. Habrá que apoyarlas, sin duda. Felicidades a esta comisión por el trabajo, por esta presentación. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya me toca, bueno, ya dije lo que tenía que decir, pero puedo seguirle si ustedes quieren. Pero yo nada más antes ahora sí de que siendo las 6:15, les quiero nada más decir, por ejemplo, lo que viene en este libro, en el contenido, y rápido lo digo, por ejemplo, John Quincy Adams, que dice, el juez no es siervo de las personas, sino de su Dios. Daniel Webster, no como un hombre de Massachusetts, sino como un estadounidense. Thomas Hart Benton, desprecio la popularidad efímera. Edmund Ross, miré hacia abajo a mi tumba abierta. George Norris, que en lo personal me gustó mucho la narración de las decisiones que él tomó en su momento. He venido a casa a decirles la verdad. Este es mi favorito. Y bueno, Robert Taft, libertar el individuo para considerar sus propios pensamientos. Y otros hombres de coraje político que vienen enunciados aquí. Enhorabuena y mi respeto a todos ellos. Gracias por estar aquí. Y es así como llegamos al final de esta presentación. La Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República agradece su interés y asistencia. Por su atención, gracias. Y muy